tema de investigación, el uso de recursos tecnológicos en el aula. Este tema está viabilizado en la institución educativa número 15, que se centra en la inclusión, la calidad y los valores. Ubicada en Maicao, La Guajira, esta misma posee un contexto de diversidad cultural y el enfoque será dado de manera investigativa. En resumen, esta investigación analiza los recursos tecnológicos en el aula y que no solo estas transforman el proceso pedagógico hoy en día en las aulas del docente, sino que requieren de un nivel de exigencia de esas capacidades y habilidades cognitivas del docente en las TIC, en las tecnologías educativas hoy en día. Como introducción, tenemos que esta institución educativa número 15, sede Concepción, se plasman esos recursos tecnológicos de forma de oportunidad para enriquecer a estos estudiantes en la enseñanza y el aprendizaje más activo, donde a través de herramientas y plataformas interactivas, aplicaciones y dispositivos electrónicos, estaremos promoviendo el aprendizaje de calidad en esta institución educativa número 15, donde tendremos unos beneficios muy puntuales como serían la motivación, la autonomía y el aprendizaje colaborativo, y unos retos que se nos acarrean, que sería la brecha digital, la infraestructura limitada y la falta de integración pedagógica. Como justificación de mi investigación tenemos 4 aspectos muy importantes a topar. La relevancia creciente de las TIC. Hoy en día es muy importante hablar de las TIC y mucho más en los colegios y en esta institución educativa número 15, ya que ahondando en estas tecnologías y en estos recursos podemos darle enseñanza a nuestros estudiantes más innovadoras y más significativas dentro de este proceso educativo. Como segundo, la necesidad de trascender en el uso instrumental. No nos podemos quedar en solo saber lo básico de estas tecnologías, sino ir ahondando, ir más allá, e ir trascendiendo en ese conocimiento para poder enseñarles un poco más a nuestros estudiantes dentro del salón de clase. Como tercero, tenemos la importancia de la capacitación docente. Hoy en día es fundamental tener un docente capacitado en las TIC, en los recursos tecnológicos, como lo son aplicaciones, como lo son computadores, como lo son diferentes recursos que se deliberan en el proceso de la tecnología de la información y las comunicaciones. Y mediante esto llegamos al cuarto aspecto y el más importante, y es el impacto que tendrá en la motivación de los estudiantes, donde antes teníamos estudiantes desmotivados, estudiantes sin querer aprender dentro del salón de clase. Y cuando implementamos estas tecnologías, se ven estudiantes mucho más activos y que desarrollan en sí el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Mi tema de investigación se centra en una pregunta muy importante: ¿de qué manera la incorporación de recursos tecnológicos en el aula contribuye en la construcción de protocolos de investigación fundamentados en el modelo IMRID, que significa Introducción, Metodologías, Respuestas y Discusiones, dentro del campo de la tecnología educativa? Aquí mismo tengo el objetivo general, que es muy concreto: analizar el uso de recursos tecnológicos y la relación con el método IMRID. Y de ahí se desprenden los objetivos específicos que van a la meta de ese objetivo general. Como primero tenemos identificar los elementos del método. Como segundo, revisar el estado actual de las TIC en el aula. Como tercero, relacionar esa integración pedagógica con esa fase de investigación. Y como cuarto, proponer los lineamientos metodológicos para esta tecnología educativa. El contexto, como lo he dicho actualmente, esto está viabilizado en Maicao, La Guajira, en el centro de la institución educativa número 15, donde se estarán implementando el uso de recursos tecnológicos. La diversidad está apta para estudiantes guayú, afrodescendientes y mestizos que se manifiestan dentro de esta institución, y el reto primordial es diseñar esas propuestas inclusivas digitales dentro de esta sede Concepción. Llegando al marco teórico, se rescata que el uso de recursos tecnológicos se han transformado esta educación educativa, han generado un impacto de planificación pedagógica y los criterios de recursos tecnológicos. Pero, según lo dicho por Kuhl, no es solamente llegar con esos recursos, sino que asimismo estamos viendo docentes y estudiantes más activos y colaboradores
utilizando estos recursos tecnológicos. Entonces ya no tenemos meramente receptores de la información ni meramente aprendizaje convencionales, sino que tenemos producción activa por ambos entes como lo son el estudiante y el docente. Y tenemos lo dicho por Alonso y Gallego, que la tecnología educativa es mediadora del aprendizaje, pero no solamente tener estos recursos tecnológicos, sino saberlos atender dentro del salón de clases, saberlos utilizar y saber dar ese conocimiento con recursos transformadores que potencian hoy en día las TIC y las tecnologías basadas en ese aprendizaje activo. Aquí seguidamente dentro del mismo marco teórico tenemos cuatro ejes importantes a tratar, que son los elementos del método científico del modelo IMRID, que nos involucran una estructura deliberada y específica para que se vea ese planteamiento correcto e involucrado de estos recursos tecnológicos en el aula. Como segundo tenemos el estado actual de esta investigación, donde tenemos avances dentro de esta tecnología educativa, pero también tenemos unos retos que es ir al aprendizaje del estudiante, involucrarlo con esas tecnologías. Y tenemos unas limitaciones donde hay estudiantes que de pronto se ven un poco cohibidos al recibir esta información porque a veces no se les sabe llegar al estudiante. Pero hay que tratar esos aspectos y saberlos manejar para ir en constante evolución dentro de este proceso educativo. Como tercero tenemos la correspondencia entre la integración pedagógica, los recursos tecnológicos y las fases de protocolo de investigación, que nos involucran en este proceso investigativo a seguir adentrándonos en las TIC de la información y las comunicaciones. Y tenemos como cuarto los lineamientos metodológicos para elaborar protocolos de investigación que nos servirán para ir en pro, revisar, ir más a la forma dinámica de estas competencias digitales de los estudiantes. Como metodología tenemos que esta metodología se fundamenta en los principios del método científico, que se involucra en los enfoques teóricos y también empíricos dentro de este desarrollo investigativo, donde se busca comprender el impacto de las TIC e integrar esos elementos teóricos que se manifiestan en estos documentos. Aparte de esto, analizar esos factores pedagógicos y considerar que el aula es emergente y debe ser dinámica, pero no tanto así como un sistema complejo. Esta investigación se delibera en un diseño no experimental donde las variables no se manipulan, sino que se observan en su contexto. Tenemos un enfoque y un tipo cualitativo donde se busca comprender las experiencias y percepciones de estos estudiantes. Y el nivel que se maneja es descriptivo, donde se caracteriza el uso de esos recursos tecnológicos y esas percepciones de cada uno de ellos. El cronograma se manifiesta en unas semanas que comienzan desde octubre y terminarían en las semanas de diciembre, donde se revisa, se identifica, se sistematiza y se logran hacer abordajes en esta planificación y estructuración de la elaboración metodológica, donde llegaremos en concreto al trabajo final de esta investigación. Asimismo, se refleja la aportación y la propuesta para este trabajo, donde como aportaciones se buscan promover estas prácticas activas dentro de estos salones de clase. Se buscan ofrecer lineamientos, se buscan impulsar una integración tecnológica y pertinente, contextualizada en lo que se está deliberando, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Y como propuesta tenemos analizar críticamente estos recursos tecnológicos, diseñar una guía metodológica de este método IMRID para orientar esas investigaciones y por último relacionar esa tecnología con objetivos pedagógicos específicos. Las conclusiones son muy puntuales y es que la tecnología educativa va más allá hoy en día, siempre va superando nuestras expectativas, donde se valore la transformación metodológica, se promueva la inclusión culturalmente, se aborde este método científico que hoy en día es muy importante y que se requiere esa formación docente para ir más significativo en las TIC y esa tecnología que se requiere hoy en día para llevar esta institución aún más allá. Estas fueron las referencias utilizadas en mi trabajo y muchas gracias por su atención.